Buenas noches, señores aprendices. Hoy es jueves 19 de febrero, son las 19:20. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy. Voy a compartir material. Arango. Iniciamos. Dale, profe, que yo los acepto. Listo, pues. Le agradezco que me colabore ahí aceptándolo porque mientras yo hago el cambio ya se han salido. Listo, profe, dale. Bueno, una pregunta. Para ustedes, ¿qué es un diagnóstico? De una manera general. Después entramos en el tema. Dico, ¿Aló? ¿No los escucho? Profe, encontrar algo, ejemplo, en una subestación, eh, encontrar algo para identificar una posible falla. ¿Quién más participa, por favor? Buenas noches. Un diagnóstico para mí es como emitir un juicio sobre algo, sobre algún caso, o en este caso dirigido pues a la profesión de nosotros, como emitir un juicio sobre alguna parte eléctrica o por el estilo. Sí, señor. ¿Quién participa, por favor? ¿Qué otro participa? ¿Aló? ¿No hay más participantes? Sí, profe. Heider Cadena, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Jair, te escucho. Un diagnóstico para mí, pues es una revisión del estado actual en este caso, la instalación del sistema. Sí, señor. ¿Quién tiene otro concepto? Bueno, profe, yo creo que un diagnóstico, como su palabra lo indica, es uno dar un diagnóstico sobre, en este caso sería un diagnóstico eléctrico, lo que nosotros estamos encontrando, ¿no? Sí, Después de señor. nosotros hacer una evaluación, hacer una revisión, hacer una medición, nosotros podemos dar un diagnóstico de lo que está pasando o de lo que puede pasar y cómo lo podemos solucionar. Para mí eso sería un diagnóstico. Sí, señor. Bueno, todo lo que dijeron ustedes, pues, está es acorde. Ya. Estamos en diagnóstico energético. Cuando hablamos de diagnóstico energético, debemos centrarnos o ubicarnos o visionar un lugar donde haya mucho elemento, ya, el cual pues puede ser parte de una industria, de una bodega, ya. ¿Por qué le digo que debemos centrarnos ahí? ¿Por qué? Porque las empresas industriales, hay unas que son comerciales, pues las empresas industriales, pues tienen muchos elementos
eléctricos como motores, bueno, que no son elementos, son receptores, ¿ya? Motores, tienen compresores, tienen hornos, tienen calderas, ¿ya? Pero siempre en las empresas, cuando se muestra la facturación, el empresario queda de pronto y dice, bueno, ¿por dónde se me está yendo el dinero? ¿Ya? Y ahí es la causa por el cual se ve la necesidad en hacer un diagnóstico general. Los diagnósticos no se hacen solamente en parte eléctrica, también se hace ¿cómo es que? En combustibles, también se hacen en hidráulica, o sea, en fluido, en agua, ya, agua potable, porque las empresas también utilizan ese recurso, ya. Ahora, si es una empresa que tiene toda su maquinaria de última generación, cuando digo maquinaria de última generación, es que ya viene aplicando lo que es la eficiencia energética, ¿ya? Pues no es necesario de hacer un diagnóstico. De pronto, sí, creo yo, si lo necesita es muy leve para corregir alguna falla, algo mínimo. Pero ya cuando hablamos de empresas que ya tienen muchos años de trabajo y que no han renovado, digamos así, su parque industrial, ya, sí suele suceder eso. Los motores consumen más, los aires acondicionados consumen más, los hornos consumen más y hay que hacerle un análisis exhaustivo dependiendo el tipo de producto o el tipo de elemento o el tipo de receptor que se va a diagnosticar en ese momento. ¿Ya? Si es una cámara frigorífica, nos damos cuenta, o sea, de pronto el cliente le dice, mira, lo que pasa es que esta cámara frigorífica, yo veo que ya no me está funcionando como me funcionaba como nueva. Ahí se empieza enseguida a hacer el diagnóstico, primero la parte observativa, se empieza a hacer la parte observativa, después se empieza a hacer la parte técnica, ya, a revisar la parte eléctrica, a revisar la parte de refrigeración, la parte mecánica, ya. En fin, se hace una cantidad, se recoge una cantidad de información, ya, y de acuerdo a esa cantidad de información que se recoge, pues está basado el diagnóstico. Eso lo hacemos dentro de la empresa, se recoge la información, nos vamos a nuestra empresa y en nuestra empresa empezamos a analizar el porqué del bajo rendimiento de esa cámara frigorífica, ¿ya? Debemos tener un diagnóstico claro porque a ese diagnóstico debemos agregarle una conclusión. O sea, la conclusión son las recomendaciones que se le debe dar al cliente para poder hacer los cambios necesarios si es caso, viendo la comparación del consumo energético, ya, con el equipo que ya es demasiado antiguo, una de las recomendaciones sería un equipo nuevo o en su efecto repotencializarlo, ya. En cuanto a la parte frigorífica, la parte del compresor, la parte de potencia frigorífica, ya, porque no solamente un compresor trabaja con una potencia eléctrica, sino también con una potencia frigorífica, que son las kilocalorías que produce, ya, o los BTU hora de trabajo.
Nos vamos, esa es la parte, del corazón, lo que es el compresor. Ahora nos vamos a la parte eh, el recinto donde se encuentra ubicado ese equipo, o sea que es la cámara frigorífica, el cuarto frío, por decir algo. Ya observamos que las paredes no estén agrietadas, que el aislamiento que tiene, pues esté 100% en buenas condiciones, que sea el tipo de aislamiento adecuado, ya, que requiere esa cámara frigorífica, que el tipo de iluminación interna también sea el tipo de iluminación adecuada, ya, que el sistema de control de temperatura sea el adecuado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo eso influye en un desmejoramiento de ese equipo. Entonces, cuando vayamos, pues se le dé el diagnóstico a la empresa a través de un documento, pues se le den las recomendaciones, qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que se debe repotenciar, ¿ya? O en su efecto, y como dicen por ahí, si es más grave el remedio que la enfermedad, entonces es opcional decirle al cliente que para tener una buena cámara frigorífica o un buen rendimiento para que sus productos no se le dañen y un bajo consumo de energía, compre un equipo de una eficiencia energética buena. Ya. Si ustedes se han dado cuenta, pues todos los equipos eléctricos, todos los equipos que consumen corriente eléctrica, son equipos que ya vienen catalogados, vienen rotulados con una tabla, ya, donde te dicen de acuerdo a su eficiencia energética, viene tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Ya. Y lo que tenemos ahora mismo, que en el auge que tenemos la nueva tecnología inverter, ya, que es el que es de mayor rendimiento y cuesta un poquito más, pero te garantiza que vas a tener un consumo adecuado, un consumo óptico. ¿Alguien responde? Profe, Profe, disculpe, ¿ese tipo por qué se llaman inverter? ¿Por qué se llama inverte? Porque es un sistema que el compresor o el motor, su sistema eléctrico interno es diferente al tradicional. Ya. Trabaja con voltajes altos, pero en corriente continua o corriente directa, aunque reciba de alimentación corriente alterna. ¿Ya? Es un equipo que tiene una o dos tarjetas electrónicas que son, ahí viene incluido todo, sensores de temperatura, eh, sensores de temperatura, las RPMs, esos equipos, pues al momento de comenzar su trabajo, trabajan 100% y a medida que va dando un rendimiento, va bajando las RPMs del compresor y por lo tanto su consumo eléctrico también es bajo, ¿ya? Pero es de alta eficiencia, tiene una eficiencia, maneja una eficiencia alta, ¿ya? Venga, profe, una preguntita. Por lo menos yo he visto esos equipos, por lo menos los aire acondicionados, inverter.
pero hay uno que viene con categoría D, o sea, ya prácticamente como si consumiera igual a uno convencional. Sí, señor, por eso le nombré la tabla ahorita. O sea, lo ideal es, lo que pasa es que ellos, de acuerdo a su categoría, la categoría A es la más alta. ¿Por qué? Porque el consumo es, digamos, un 70, un 80% menos. Ya. Ya la categoría B, pues aumenta un poquito más el consumo, la C, pero entre la A, la B y la C son los mejores. Ya después de ahí, ya es como si tuvieras un aire convencional. Ya. ¿Qué más? Profe, el consumo o las categorías es respecto a qué, o sea, ¿cómo se define que uno es A, en qué porcentaje, o sea, cuál es el origen o la base para saber qué tan relativo es? Repíteme la pregunta, por favor. Aló. Aló. Ahora sí ¿Quién me, fue? ¿Aló? Haider. ¿Ahora sí me escucha Haider. mejor? Sí, sí, Haider, dime, Ok. por favor. O Ajá. sea, las categorías parten de una base, o no sé de cómo se mide, cuál es de qué base se comparan todos, o sea, Bueno, para saber cuánto porcentaje consume, o sea, en comparación con qué. bueno, mira, te voy a decir algo. Te voy a dar un paso a paso. Un equipo normal con una eficiencia baja, una eficiencia energética, perdón, alta, es un equipo, digamos así, un equipo convencional que consta de eh, un compresor, trae la tarjeta interna en el evaporador. Esa tarjeta es para el encendido, la programación de apagado, para sensar la temperatura. Tiene un sensor de temperatura ambiente, tiene un sensor de pozo, que es el que mide la temperatura del refrigerante. Ya. En la parte externa, pues está el compresor, está el ventilador, esa tiene su parte eléctrica que lo compone el ventilador, el motor del ventilador, y lo compone ¿cómo es que el punto eléctrico donde va conectado el compresor y los capacitores, tanto el capacitor para el ventilador como el capacitor de el compresor. Ese equipo viene relacionado, su potencia viene dada en caballo y un caballo equivale a 746 vatios. ¿Ya? Pero tiene una potencia frigorífica. Dice que ese caballo equivale a 12.000 BTU. ¿Qué son los BTU? La unidad térmica británica. Ya. Eso pues son unos cálculos que hace la empresa a través de las ingenierías, ¿cómo es que? Mecánica, ya, donde estipula que dependiendo al área del serpentín del condensador y del evaporador, lleva tanta cantidad de refrigerante. Ya, del tipo, viene estipulado por el tipo de refrigerante. Ya. Ese equipo, pues si es un refrigerante, anteriormente se utilizaban los refrigerantes eh, R22. Ya eso lo reemplazaron por el 410. El refrigerante 22 manejaba unas presiones bajas, ya, baja por baja y una presión medio alta por alta, pero se consideran que las presiones eran bajas. El reemplazo del 410 por el 22 se maneja por baja una presión alta, porque ya no
no está relacionada, o sea, si hacemos la comparación entre la una y la otra, digamos así que duplica, ya. Mientras por baja en 22 convencionalmente se manejaban 60 libras de presión PSI, en 410 se manejan 125, ya. El cambio de refrigerante pues hizo de que tuviesen que diseñar un tipo de compresor con mayor eficiencia que el del R22, ¿ya? Por el tipo de refrigerante y el tipo y las presiones que iba a manejar el sistema, ¿ya? Bueno, ya ahí en cuanto a eso, ya ahí fue la eficiencia fue aumentando con respecto al trabajo. Ya fue un equipo más eficiente. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la parte inverter, ya la parte inverter es muy diferente. ¿Ya? También la misma explicación que te di se aplica para el inverter. Tiene un tipo de compresor diferente a los tradicionales, porque es un compresor que trabaja con un alto voltaje, pero en corriente DC. ¿Ya? Maneja dos tarjetas electrónicas, maneja dos tarjetas, maneja la tarjeta en el compresor, que es el que le da la operación al compresor, a los sensores y alimenta, en algunos casos alimenta la tarjeta ¿cómo es que? Del evaporador, o sea, de la parte interna, ya, para sensar la temperatura ya, o sea, hay una interfaz de comunicación entre el condensador y el evaporador, ya. Ahora, en eficiencia, en los ejercicios que ustedes han realizado, les han pedido que consigue la eficiencia, bueno, el COP. Y también los equipos, aparte de de manejar un COP, manejan un ER y un SER. ¿Ya? Entre mayor sea el ER y el SER, mayor va a ser la eficiencia en su parte de rendimiento eléctrico y en su parte de rendimiento mecánico. Cuando le digo mecánico, es porque en refrigeración, a los equipos de refrigeración, pues se le llama mecánico, ya, porque tienen tubería, porque tienen fluido, ya. Entonces, en eso se basa la eficiencia, ya. En los hornos, la eficiencia se basa en que el horno esté bien aislado, esté bien recubierto, que no haya fugas de vapores, que se le esté inyectando la cantidad adecuada, no suficiente, la cantidad adecuada de combustible. En eso basa la eficiencia del horno. ¿Ya? Que tenga un buen control de temperatura, que cuando tú lo coloques a una temperatura para que traiga un trabajo, pues no dure demasiado tiempo haciendo ese trabajo, sino en el tiempo estipulado. ¿Por qué demoraría haciendo ese trabajo? Porque de pronto pues las paredes ya no tienen la cantidad de aislamiento que deben tener, porque hay fugas en los empaques de la puerta. Ya. ¿Robots o humanos? En el programa más visto de China, hace un año nos mostraron unos robots Y con ahí tiene movimientos fuertes y ahora y son ahí tiene humanoides que hacen. el micrófono abierto. Ya. Profe, En cuanto, Heider, ¿qué escuchó lo que le dije último? sí, sí, sí. Pues para concluir, pues lo que yo entendí era, pues la corriente o la energía eléctrica que le entra
el porcentaje o la eficiencia es el porcentaje en que se convierte en trabajo. O sea, si se Sí. convierte el 100%, sería un 100%. En el Exactamente, caso, en, exactamente. eh, La en idea el es caso de en el caso de acá de los refrigerantes, dice que serían las que se convierten en BTU. Ujú, O sea, que los vatios, el porcentaje que se convierte en BTU sería igual a la eficiencia. Y sí, sí. dijo que está relacionado mucho con el cambio de refrigerante que ha pasado en el tiempo y que el cambio de refrigerante ha hecho que pues las últimas máquinas sean mucho más eficientes que las otras. Sí, Entonces, sí. pues lo que yo estoy entendiendo es que esas categorías A, B, C, D están ligadas a un porcentaje de eficiencia. O sea, digamos que la A me refiere a un 90% de eficiencia o la B así. O sea, Sí, 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 sí. Sí, la A es 100%. Ya. ok. Es más, en Europa hay doble A y hay triple A. Aquí no se maneja eso. En Europa sí. Aquí nada se maneja A, B y C. Ya, y viene estipulado con unos colores si te has podido dar cuenta. Ya. El A y el B vienen, el A viene verde, el B viene un poquito menos verde. El C está entre verde y otro color como amarillo, algo así. Ya. Ya, por eso entonces ya los equipos vienen con esa tabla, vienen con esa tabla y ya tú sabes de que lo que tú compres, perdón, bajo esas condiciones o con esa tabla, ya tú sabes de que va a tener un rendimiento, pero también depende del buen uso. Aider, ¿me escucha? Sí, señor. Depende del buen uso, porque si usted no le da buen uso, nada sirve que usted compre un equipo caro si no le da buen uso. Ya. Entonces, eso es el diagnóstico ese es el diagnóstico pues que hacemos en una empresa. Ya, es más, nosotros podemos hacer un diagnóstico eléctrico en nuestra casa. Ya. Eh, ¿Cuántos años tiene tu casa? Me tiene como, ya creo que como 50. Como 50 años. Eh, ¿Es propia? Sí. Está en proceso de pertenencia. Pues mi mamá demandó Sí, sí, pero bueno, pero lo importante es la continuidad. O sea, tienes años y años de vivir ahí y tú dices que tienes 50 años. Ya. pues sí, porque la se compró ya hecha. Ajá. Fue comprada ella. Tú puedes hacer un diagnóstico en tu casa, un diagnóstico eléctrico. Puedes hacer un diagnóstico con la estufa, mirando a ver que tú dices, bueno, anteriormente mi estufa de gas, anteriormente yo pagaba 5 ¿cómo es que? Metros cúbicos de gas y ahora pues pago los mismos 5 pero ya no pago 5 ahora pago 8 ya. Y lo que hago es lo mismo, o sea, el desayuno, el almuerzo, la cena, no se hace más nada y yo siento de que algo está pasando. Entonces, es hora de hacerle un diagnóstico al sistema de cómo es que de la estufa, ya. No solamente a la estufa, sino a la red de gas, ya. Y ahí sacar las conclusiones que es lo que está fallando. Puedes hacerle un diagnóstico eléctrico también. La norma, cuando se inició la norma, pues en el 2005, ella dijo que todas las instalaciones eléctricas hechas antes de esa fecha se consideraban obsoletas, ya, antiguas. También puedes hacerle un diagnóstico como en qué estado se encuentra esa instalación, si
esa instalación, pues desde que construyeron la casa no se ha cambiado más, porque la creencia de las personas es que se hace una instalación eléctrica y así como nace, así muere. Cuando muera la casa tiene que morir la instalación, ya, y eso es un error, ya. Un error porque los conductores que se utilizan son de cobre. Eh, Anteriormente los sistemas no se hacían por ramales, sino que se tiraban cierta cantidad de cable, había cruce por aquí, cruce por allá, y ya. Entonces eso también influye en los empalmes. Los cables, ¿por qué? Porque los cables en su proceso de constitución para conductor, es para convertirlo de su producto bruto, que es el cobre, cuando empiezan a hacer su proceso para fundirlo, pues le echan unos componentes químicos. Ya, esos componentes físico-químicos o químicos se van perdiendo a medida que van pasando los años por trabajo en los conductores. Ya, y eso te hace de que se aumente la resistencia, que eso crea una resistencia en los conductores y eso te marca el medidor eléctrico. ¿Ya? Eh, Ese es en cuanto a la parte eléctrica. La parte, puedes hacer un diagnóstico también en cuanto a la bombillería. Ya la bombillería y el tipo de casquilla en que está, si ya son demasiadas viejas, ya se cambian, se miran, se diagnostican, se cambian, se reemplazan los bombillos que están. Si no son de luz LED, pues se reemplazan por luz LED. Ya, se le hace un diagnóstico, como es un diagnóstico eléctrico, pues también se revisan los tomacorrientes, los interruptores, si hay una caja, un tablero de distribución, también el tablero, si hay necesidad de reemplazarlo porque tiene alguna anomalía, se hace. Y eso es un diagnóstico. ¿Aló? Sí, profe, lo vimos. ¿Tienen algo más que decirme, que aportarme? Pues de acuerdo, porque he hablado bastante y quiero que de pronto me pregunten. O si está en la explicación, lo que he dado está bien, afírmenlo. Profe, está bien. Josué, Sí, profe, aquí estoy. Estoy de acuerdo con los compañeros. En no, cuanto a la eficiencia, pues lo que... ¿Aló? y a lo que les he dicho, Sí, sí, claro, claro. Ajá. Es muy importante pues, un diagnóstico en cualquier sistema, porque ahí es que nos damos cuenta si está siendo eficiente o cuántas pérdidas tenemos. Y por eficiencia entiendo que es como la parte de que qué tanta potencia absorbida de la fuente se está convirtiendo en trabajo útil o qué tanto se está yendo en pérdida. Eso entiendo, profe. La bueno, importancia del diagnóstico. eso es en cuanto a los motores. Acuérdense que los motores, Josué, Sí, hola, profe, le escucho. hola Josué. Acuérdense que los motores pues trabajan con corriente alterna, algunos pues trabajan con corriente alterna, dependiendo del tipo de motor. ¿Ya? Eh, Ellos generan para su trabajo, generan otro tipo de corriente. ¿Sabrían cuál es esa? Otro tipo de corriente, pues ¿Sí? que es la potencia reactiva también. Exactamente. La corriente reactiva la produce para iniciar su proceso, pero después ella la desecha, ya, la desecha a la red, afectando todo lo que se encuentre por ahí si no se corrige. Para eso se utiliza el factor de potencia, ya.
Los motores todos no vienen con los mismos factores de potencia. Dependiendo al factor de potencia, así es su aprovechamiento y su rendimiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay que hacerle un trabajo al motor para que el motor sea más eficiente. Porque ningún motor es raro, pues siempre la eficiencia está entre 0.9. ¿Ya? Pero cuando ya hablamos de eficiencia 100%, ya la eficiencia sería 1. ¿Estamos? ¿Josué? Sí, Sí, profe, señor, así es. correcto. Bueno. Haider. Haider. Aquí estoy, profe, yo estoy viendo los ejercicios, profe, y no sé si podría, No, pero no, res- no estamos en los ejercicios, estamos en clase. no. Ah, ok, listo, profe. Ya. Bueno, ahora que hice ejercicio, aquellos que no hayan enviado ni han hecho la evaluación, todavía la plataforma está habilitada hasta el 28 de febrero. ¿Se escucharon? La evaluación profe. la evaluación de los temas todos vistos. La evaluación que se encuentra, o sea, que se encuentra ahí en Sajuna. El cuestionario, Ah, ¿cierto, El ok. profe? cuestionario, sí, perdón, el cuestionario, Cuestionario. Ok. el cuestionario. Ya, eso está habilitado y el trabajo están habilitados hasta el 28. Bueno, entonces voy a presentarle un material. Diagnóstico energético, un análisis comprensivo del uso y la eficiencia energética. ¿Se observan? Sí, profe. Introducción al diagnóstico energético. Sí, señor. El diagnóstico energético es esencial para entender cómo se utiliza la energía en un sistema. A través de esta evaluación se puede identificar la ineficiencia y oportunidades que permite optimizar el consumo y reducir costos operativos. O sea, no solamente pues, bueno, sí, dijimos que se hacía el diagnóstico, se daba el dictamen o la conclusión y pues ahí enseguida mostraba que si se hace realidad lo que se dice en el diagnóstico, pues baja enseguida, bajan los costos operativos. ¿Ya? Importancia del diagnóstico energético. Reduce costos operativos. El diagnóstico energético permite identificar y reducir costos operativos mediante la optimización del consumo de energía. Esto se traduce en un impacto positivo en los resultados financieros de la empresa. Cuando a la empresa se le sale dinero de las manos y no sabe por dónde se le está saliendo, la empresa en la empresa se desespera. ¿Ya? Y por eso es la importancia de hacer el diagnóstico para corregir. Mejora la eficiencia energética. A través del análisis minucioso del consumo energético, se puede implementar estrategias que mejoren la eficiencia energética en las instalaciones, lo que lleva un uso más racional de los recursos. Contribuye a la sostenibilidad ambiental. El diagnóstico energético contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. Esto es fundamental en un contexto global donde la sostenibilidad es una prioridad.
Cuando un equipo está operando 100% bien, deja de consumir, o sea, la demanda es menor. ¿Ya? Y por lo tanto, si consume menos energía, la empresa va a pagar menos y la empresa que produce la energía, si es energía térmica, va a tener menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo va relacionado con el consumo. ¿Ya? O sea, profe, entre más consumimos, más Sí, hacemos daño al planeta. sí, señor. Entre más consumimos energía eléctrica, más daño le hacemos al planeta. Ya. He ahí donde mundialmente se están implementando las nuevas energías, ya, como es la energía eólica, la energía eh, fotovoltaica, la biomasa, etc. Eso es lo que las personas del común no se concientizan, sino que dicen, ah, yo me gasto tanto, yo pago tanto, pero entre más consumimos, más tiene que generar la productora, la generadora, y más CO2 se escapa, o sea, se tira a la atmósfera, ¿ya? Y las consecuencias que tenemos es que tenemos efecto invernadero, cambio climático, ¿ya? Altas temperaturas, porque la Tierra le ha subido, creo que son 5 grados, ¿ya? Y eso afecta a todas, porque vemos ¿cómo es que el deshielo de los polos, ¿ya? En fin. Por eso es que mundialmente se está llevando a cabo, digamos así, esta tarea que es hacer equipos con alta eficiencia energética. ¿Ya? No esto no es invento de aquí de Colombia, esto es a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están tratando de buscar la sostenibilidad de que haya un equilibrio en el planeta. Excelente, profe. Aumenta la competitividad empresarial. Las empresas que implementan diagnóstico energético y optimizan sus consumos de energía logran ser más competitivas en el mercado, ofreciendo productos y servicios más sostenibles y eficientes. ¿Es mentira o es verdad? ¿Aló? No, Es profe, verdad, profe. claro, es muy cierto eso. Bueno, una empresa cuando tiene tecnología de vanguardia, su productividad compite, porque su productividad, o sea, su producción aumenta en menor tiempo. Y si aumenta en menor tiempo, los costos bajan, ¿ya? Y va a haber mayor demanda. En cambio, si es una empresa que no tiene tecnología de vanguardia, va a tener más trabajadores, menos productividad, porque las líneas no son líneas de producción ya antiguas, ¿ya? Y no es competitiva, porque mientras una te produce 10 cajas de lo que tú haces 5 de lo que tú haces, otra te produce 10 en menos tiempo, ¿ya?
Metodología del diagnóstico energético. Es un enfoque estructurado para evaluar y mejorar el consumo energético. Fase 1, recolección de datos, que fue lo primero que les dije. Se recopilan los datos sobre el consumo energético, equipos utilizados y condiciones operativas para mantener una visión clara del sistema energético. Fase 2, análisis del consumo energético. Los datos recogidos se analizan para identificar patrones de consumo, picos y periodos de ineficiencia utilizando herramientas, software especializado. Fase 3, identificación de ineficiencias. Se detectan áreas de mejoras mediante la identificación de ineficiencias operativas, el uso inadecuado de recursos energéticos. Fase 4, propuesta de mejora. Se desarrollan recomendaciones y un plan de acción para optimizar el consumo energético basado en el análisis y la ineficiencia identificada. Metodología del diagnóstico energético. Está repetido. Herramientas utilizadas. Medidores de energía precisos. Entre los medidores de energía, ¿me puede decir alguien cuáles serían los que se utilizarían? Profe, ¿serían los que están certificados esos medidores precisos? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pueden ser también analizadores de red. Señor, analizadores de red, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Un amperímetro serviría o no? Claro que sirve un amperímetro o una pinza voltiamperimétrica, un voltímetro. Acuérdense que lo que vamos a medir es corriente. Ya, entonces, el voltímetro nos sirve para medir el voltaje de las redes que vamos a analizar. El amperímetro para medir la corriente del elemento que vamos a diagnosticar. Ya. El analizador de redes, Josué, Sí, señor, aquí estoy. ¿cómo utilizarías tú el analizador de redes? Bueno, ¿cómo lo utilizaría yo? En las líneas de los alimentadores de una planta o una industria, lo utilizaría ahí para que ellos estén analizando constantemente el comportamiento de la energía. Claro, porque ese analizador de redes te debe arrojar a ti varios parámetros, ¿sí o no? Sí, señor, así es. Bueno, puedes decirle a tus compañeros qué parámetros te arroja. El analizador de red me puede marcar voltaje de línea, voltaje de fase, qué tanta potencia está consumiendo la red, potencia activa, reactiva y capacitiva, y entre otros. ¿Te mide consumo? Así es, profe. Afirmativo, sí. Bueno, Potencia activa y todas. exactamente. No se hagan la idea de que un analizador de red es una punta o un probador
que se va a conectar a la red para analizar. No, no es así. Es toda la descripción de lo que yo he dicho y lo que ha confirmado Josué. Pero es que eso que es indirecto. Una dona Ah, también. Analizador de red mira indirectamente, o sea, o se conecta o como. es un equipo como si fuera un escáner, para que te hagas una idea. ¿Sabes lo que es un escáner? Pues el escáner que conozco es el que saca la copia, las hojas de Ay, no, un escáner como... tú no tienes vehículo, ¿no? una moto. Nunca la has llevado a escanear. Nada, no lo No lleva a para que le escanear. saques no para que le saques una copia, sino, o sea, un escáner es un instrumento con una pantalla, perdón, sí, un escáner es un instrumento con una pantalla que te da los diagnósticos o las fallas que se encuentran en un vehículo. Ya. Ahora, un analizador de red es parecido a eso. Es un instrumento con una pantalla, el cual te arroja unos datos de acuerdo ya, al comportamiento de la corriente eléctrica, el consumo, la potencia, lo que acabo de decir Josué. Ya. Ahora sí Pero que entonces si tiene cables y se conecta. claro que sí tiene cable. Ya. Ah, Ya, porque me ha o dicho sea, que no o tiene. se conecta a la red para hacer el análisis, o sea, a la red eléctrica, para que el analizador trabaje con la red eléctrica, o en su efecto, internamente tiene unas baterías, se colocan únicamente los cables a donde se va a hacer el análisis y ya, ya. Bueno, pues también hay unos software, pero ya eso se maneja a nivel de empresa y las simulaciones de consumo, ya. Se coge un cierto equipo, prácticamente como si estuviera en un laboratorio, y se le hace toda la simulación para mirar a ver su comportamiento. Y dependiendo a cómo es su comportamiento en el trabajo, pues así determinamos si está trabajando 100%, si es eficiente. Análisis de resultados. Estos indicadores reflejan el impacto positivo y las oportunidades que ofrece el diagnóstico energético. Un 20% ahorro de potencial en costos energéticos mediante la optimización. O sea, ya cuando ya el equipo se mejora o se hacen las correcciones del caso, ya pues tenemos este tipo de rendimiento. Eh, dice que con este tipo de rendimientos esto genera se reduce a 15 toneladas por año de emisiones de CO2. Y se dice que a los 2 años vemos el retorno de esa inversión. ¿Cuándo vemos el retorno de esa inversión? En 2 años, cuando dejamos de pagar la cantidad de energía eh, que venía consumiendo anteriormente ese motor o esos elementos. 20% de ahorro potencial en costos energéticos mediante la optimización. 15 toneladas al año de CO2 contribuyendo a un ambiente limpio. 2 años de plazo estimado para el retorno de la garantía. Recomendaciones para la optimización de la energía energética. Implementar sistemas de gestión energética. Los sistemas de gestión energética ayudan a monitorear y controlar el consumo de energía, permitiendo identificar áreas de mejorar y optimizar los recursos. Realizar mantenimiento regular de los equipos. El mantenimiento regular de los equipos asegura su correcto funcionamiento
previniendo fallos, maximizando la eficiencia energética de cada dispositivo. Si un determinado equipo periódicamente no se le hace mantenimiento, pues es causal para bajar su rendimiento. ¿Ya? Si nos vemos vamos a la parte mecánica, vemos que el rendimiento baja, pero nos puede consumir mayor corriente. ¿Ya? O también al bajar la parte mecánica, en algunos casos, pues, por no hacer la fuerza que debe hacer en esos momentos, o el trabajo que debe realizar en esos momentos, pues también podría bajar la corriente. Importante, capacitar al personal en eficiencia energética. Capacitar al personal en temas de eficiencia energética fomenta una cultura de ahorro, responsabilidad, lo que puede resultar en mejoras significativas en el consumo energético. Señores, esto no es solamente para las empresas, es también para nosotros en nuestros hogares. ¿Ya? Sí, señor. En nuestros hogares, si dejamos la nevera, la puerta quedan abierta, nos va a generar mayor consumo. Ahí se nos va a escapar el dinero. Si estamos en una habitación y salimos de ella y dejamos la lámpara o el bombillo prendido, eso nos va a consumir porque estamos haciendo un uso inadecuado de esa parte de iluminación y también si no estamos viendo televisión y el televisor queda prendido, al igual también. ¿Ya? Entonces, debemos fomentar un ahorro y responsabilidad de lo que puede resultar en la mejora. ¿Ya? Todo lo que hagamos nosotros en aras de tener una buena eficiencia y un bajo consumo depende, en nuestros hogares depende de todo lo que habitamos la vivienda. Así es, profe. Caso A, reducción del 30% en costo energético. El caso A se centra en una empresa que implementó un diagnóstico energético y tras identificar áreas de mejora logró reducir sus costos energéticos en un 30%. Esto se logró gracias a la optimización del consumo y las mejoras en la eficiencia de los equipos. Eso es en cuanto a la parte A, al caso A. Ya, ahí pueden ver ustedes en la plantilla, pues que ellos en su proceso mejoraron todo. Vemos unos tableros digitales, de pronto esos tableros anteriormente eran analógicos. En fin, cambiaron algunos equipos que no estaban con la tecnología y, Actualizaron. exactamente actualizaron, entonces ya el consumo es menor. Ya. En el caso B, dice que implementación de la energía, implementaron energía renovable. En el caso B, destaca una organización que decidió adoptar energías renovables como parte de su diagnóstico energético. Esta transición no solo mejora su sostenibilidad, sino que también contribuyó a la reducción de su dependencia de fuentes de energía no renovables. O sea, que dejaron la energía de la calle y están utilizando su propio recurso. Ya, ¿ves? Conclusión, el diagnóstico energético se posiciona como una herramienta esencial para mejorar la eficiencia en uso de la energía y fomentar la sostenibilidad.
Su implementación regular y el seguimiento de las recomendaciones resultan el significativo ahorro económico y ambiental. Ahora, en el auge de las energías renovables, pues es la oportunidad ahora mismo que se está presentando y que el gobierno actual está dando para que generemos nuestra propia energía. Ya. Implementar un sistema fotovoltaico, ese es un proyecto que inicialmente es costoso, pero ya no tan costoso como cuando empezó a implementarse. Pero vemos la recuperación como entre 3 y 5 años. Y tenemos, por buen uso, si le damos buen uso y hacemos unos buenos cálculos, pues tenemos un sistema para 20 años. Señores, ¿todavía están ahí? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Bueno, quiero sus comentarios, quiero sus aportes. Soy todo escucho. Pues, profe, muy interesante el tema diagnóstico. La verdad, pues, llama mucho la atención y es mucho la herramienta que nos aporta, porque, pues, sabemos que como profesionales todo se basa en un buen diagnóstico. Si usted hace un buen diagnóstico, un buen análisis, va a dar como que, como coloquialmente dice, va con el problema y va a proponer unas mejoras significativas. Y en esto de la eficiencia, creo que así como todo se está actualizando, todo está avanzado, la importancia de optimizar mucho los recursos, ya es que algunos están agotando y otros, aunque están en abundancia, es bueno darle un buen uso. Así que el tema me pareció muy interesante y es mucho lo que me aporta, tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno. ¿Quién más hace su aporte? Jordan. Sí, profe. Profe, aprendí pues de esta clase que pues si, si nosotros cuidamos, bueno, a la vez vamos aplicando la eficiencia, es decir que tenemos que pues darle un buen uso a la energía, pues en el caso mío, pues en un hogar, en actualizar de pronto bombillos que están muy viejitos, cambiarlo a unos que sean más eficientes. Eh, y con esto también ayudamos a cuidar el medio ambiente. Haider. Haider. Aquí estoy, profe. Pues muy bonito el concepto, o sea, muy chévere, pues saber que uno puede llegar a un lugar, a una empresa, pues hacer una inspección visual de la instalación, pues digamos utilizar la volti, meter la volti o el amperímetro y revisar. De pronto usar la cámara termográfica y mirar en el tablero si hay calentamiento. De Puntos pronto calientes. puntos calientes, hasta ahí de pronto pueda tener algo de conocimiento, pero llegar a revisar un comprensor o llegar a revisar un aire acondicionado,
y mirar si está funcionando bien. Hasta ahí no sé, la verdad, no sé cómo utilizar la que mide la presión, no sé cómo utilizarla. Utilizar el analizador de red, no sé cómo utilizar un analizador de red, no sabría yo cómo diagnosticar y saber si está bien la cometida o si está mal, no sé, la verdad. Pues los conceptos son muy bonitos ¿cómo se llama? Y la lectura y todo, pero llegar a coger una información certera, una recolección de información certera para uno poder hacer un diagnóstico, pues ahí nos falta la experiencia. Ujú. Pues ya ahí es como la laguna que de pronto nos queda a nosotros. Bueno, para tu información, eso no debe suceder, porque ahora hay mucho material en la web que tú puedes consultar. ¿Sí me escuchas, Aide? Sí, señor, sí, señor. O sea, no te limites, no te limites, porque yo he conocido personas que nunca han estudiado nada y de pronto dice, yo quiero hacer tal cosa y empieza a buscar en donde el señor Google y el señor Google lo manda para donde el señor YouTube y ahí donde el señor YouTube te da la oportunidad que tú veas los videos habidos y por haber para lo que tú necesitas. Entonces, no es una limitación, ¿ya? Y si quieres, pues aprender los más básicos, entonces dependiendo del video que tú veas, compras las herramientas y empiezas a hacer tu práctica, porque nadie nació sabiendo, todo es un proceso de aprendizaje y algunos pues tenemos la experiencia de trabajar antes de ser. Cuando yo te digo trabajar antes de ser, porque yo primero fui electricista empírico antes de estudiar. Yo no sabía lo que era una pinza voltiamperimétrica, no lo sabía lo que era un voltímetro, no sabía. Lo único que conocía nada más era el probador de fase, el de tipo de destornillador. Y decía, este es el positivo y este es el negativo, porque ni sabía cuántos tipos de corriente existían. Después fue que me capacité. Aló. Sí, sí, lo estoy escuchando. Sí, Bueno, profe, así es. eso no es solamente con Haider, es con todo el que me está escuchando. Sí, señor, es muy Profe, cierto, profe. yo considero que en cuanto a la eficiencia de la energía, cada vez los equipos son más eficientes, cada vez vienen con más controles electrónicos, cada vez vemos que los aires ya dejaron de ser aires centrales tan grandes, ahora vienen aire con una eficiencia de una cosa muy relacionada con el consumo de la energía. Por ejemplo, acá en mi ciudad hay muchos locales comerciales que tenían esos aire acondicionado central de esos grandes. El consumo era un consumo bastante significativo. Tremendo, grandiosísimo. Imagínate tú un compresor de un aire central de 5 caballos, eso Sí, consumía como 55 amperios. sí, eso era una locura. Imagínense que aún habían equipos de ni siquiera trifásicos y no a 240 y luego la gente los cambiaron por unos equipos trifásicos donde la eficiencia de la energía, un mismo equipo de eso te Ujú. consumía casi más, mejor dicho, de 50 pasaron a 19, 16 amperios, es decir, cada vez la eficiencia de la energía es algo que llegó para quedarse, cada vez los cálculos de que uno como electricista y que está en este campo tienen que ser mejor, en los campos de la iluminación, en los campos de uno coger el material, eh, porque cada vez la eficiencia de la energía es mejor, porque uno se queda. Usted antes miraba una nevera
con un motor espantoso. Usted ahora mira un motor y dice, pues chica, pero esta nevera tan grande y con ese motor que tiene, y con unos refrigerantes que son muy ecológicos y que son más balsudos que los que antes estaban, ¿no, profe? Sería este mi aporte. Sí, señor, tiene toda la razón. Anteriormente un compresor que trabajaba con R2 de un octavo de caballo consumía 1.8 amperios. Ya, y ahora un compresor que trabaja con R600, que es de un quinto, maneja 1.2 amperios, a veces hasta 1 amperio. O sea, ahí vemos la eficiencia. Luis, Señor, Luis Alberto y Luis Angulo, el mismo. es el mismo. Sí, señor. Ah. Tiene dos conexiones abiertas. Sí, profe, una con el Ah, computador y otra con el celular. No, profe, listo. y quiere que yo pues vivo en la costa pacífica, aquí en Buenaventura. Ya. Yo hace rato vengo trabajando con los diferentes contratistas que ha tenido esa y ahora Celsia. Y cada vez los equipos que uno encuentra son más eficientes. Y no Claro. solamente los equipos que colocan los comerciantes, sino los mismos equipos que ahora las empresas tienen. Son Sí, equipos más eficientes para medir el consumo al usuario. Y por sí, lo tanto, el usuario también tiene que colocarse unos equipos que sean más eficientes, porque tienen ahora eh, medidores que son bidireccional, que medidores que son sí, absolutos. Eso es una cosa espantosa. Entonces, si usted no se claro. adecua a tener un buen consumo, tener una buena aplicación con el consumo de la energía, se lo lleva a quien lo trajo, profe, como decimos acá en el Pacífico. Sí, señor. Es así. Juan Carlos, Juan Carlos, No, profe, buenas noches. Señor, pues no solamente en la parte industrial, pues también en la residencial pues ha habido cambios con respecto pues a la iluminación, ¿sí? Optimizar pues los consumos adecuados, ¿sí? Antes teníamos iluminación incandescente, ya pasamos... bueno, anteriormente las lámparas esas halógenos y de sodio, eso consumían una gran cantidad de corriente, ¿sí? Y sí. pues día a día ya ha disminuido ese consumo y bueno, eficiente, vamos a tener la misma iluminación, pero con menos corriente, ahí es donde aplica la eficiencia de energía, ¿sí? Sí, señor. Iluminación, las neveras, qué sé yo, hasta las mismas estufas eléctricas. ¿Mm? Sí, porque ya Tienen la están misma... reemplazando las estufas eléctricas por otro tipo de estufa, ya, las Así es. magnéticas. Sí, sí, buena clase Perdón, las estufas de inducción, de inducción, correcto, de inducción. Esas correcto. prácticamente su consumo es, pero bien mínimo, ya, y te produce Esas el son, calor que tú quieres. Y esas son las ahorita con... vitrocerámicas. No, esa no es de microcerámica. Esa es hecha por una bobina. O sea, trae una torta con un conductor eléctrico. Claro que viene también, viene manejable con dos tarjetas electrónicas. Ya. Pero si tú no le colocas el recipiente, la prenda y no le colocas el recipiente, ella no genera, ¿cómo es que calor? Mm, Ya. Así esté Pero el prendido. recipiente, la estufa viene con el recipiente o puede ser cualquier olla. No, tiene que ser un recipiente metálico, ya, que produzca un campo, que genere un campo magnético o electromagnético entre la bobina y la parte exterior de la olla. Ya. Eso es lo Pero ya, último. Eso es lo último ya se está comercializando ya. Bueno, ya por ahí en las redes, ¿cómo es que en la web están vendiendo unas pequeñitas? Ya,
pero tipo grandes me dice que cuestan como 2 millones de pesos, si no es más. O sea, inicialmente los productos cuando salen, pues empiezan a costar más que cuando ya están en el mercado ya en abundancia. Ya. Bueno, vamos a pasar al segundo tema. Primeramente vamos a ver un video. ¿Se está reproduciendo? Sí, dice 80. Sí, profe. Alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, es decir, toda acción capaz de producir una aceleración en un cuerpo. Se trata de una magnitud vectorial, ya que tiene una dirección de aplicación, un sentido y un módulo. La magnitud física trabajo se define como el producto de una fuerza por el desplazamiento que ésta produce. Conociendo estos conceptos, podemos definir la energía como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo físico. Trabajo y energía son magnitudes que se refieren a una misma cosa. Por eso se miden con las mismas unidades: el julio, la caloría, el vatio hora o la tonelada equivalente de petróleo. Pero ¿cómo puede un sistema almacenar energía? Todo cuerpo, por el hecho de moverse, posee una energía que depende de su masa y su velocidad. Cuanto mayor es la masa del cuerpo, más energía posee. Es lo que se denomina energía cinética. Y existe otro tipo de energía fundamental, la que poseen los cuerpos en función de las posiciones relativas entre ellos y de la interacción con otras propiedades físicas, como la carga eléctrica o la masa. Una masa posee más energía por estar a mayor altura que otra en presencia del campo gravitatorio terrestre. Para elevar dicha masa es necesario aplicar una fuerza y, por lo tanto, un trabajo sobre la misma. Es lo que se denomina energía potencial. El resto de energías que observamos en el día a día son, en esencia, formas de estos dos tipos básicos de energía. Por ejemplo, la energía térmica es la suma de las energías cinéticas de los átomos que componen la materia. La transformación de un tipo de energía en otra es algo que ocurre constantemente. Por ejemplo,
encontramos cuerpos que poseen únicamente energía potencial y transforman dicha energía acelerándose hasta que toda su energía es cinética. Y existen procesos que incluyen muchas más transformaciones de energía. Vamos a ver, como ejemplo, el lanzamiento de un proyectil. La energía química de la pólvora que acciona el cañón se transforma en la energía cinética que mueve el proyectil. A medida que el proyectil gana altura, pierde energía cinética, que se transforma en energía potencial. Cuando empieza a descender, se da el proceso contrario. A medida que va perdiendo altura, el proyectil pierde energía potencial, que se transforma en energía cinética. Finalmente, cuando el proyectil choca contra el suelo, toda esa energía se transforma en calor, que se transfiere al ambiente. En conclusión, podemos deducir que la energía es una propiedad dinámica que se va transformando en sus diferentes tipos y transfiriendo de un sistema a otro. Esto es lo que se conoce como el principio de conservación de la energía, que afirma que en cualquier sistema físico aislado, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a hablar de conceptos energéticos o de energía. Introducción a los conceptos energéticos. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo o provocar cambios. Su importancia radica en que sustenta todas las actividades humanas, desde la producción industrial hasta las necesidades básicas en los hogares. Tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, energía térmica, energía química y energía eléctrica. Energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un objeto en movimiento. Cuando mayor es la masa y la velocidad del objeto, mayor es su energía cinética. Ejemplo, incluye un coche en movimiento o una pelota que rueda. Energía potencial. Es la energía almacenada en un objeto debido a su posición o estado. Por ejemplo, un objeto en una altura tiene energía potencial gravitacional que se libera cuando el objeto cae. Energía térmica. Se relaciona con las temperaturas de un objeto, se produce a partir del movimiento de sus partículas. Esta energía puede ser liberada o absorbida durante cambios de estado, como al calentar agua. Energía química. La energía química almacenada en los enlaces de los compuestos químicos, esta energía se libera durante las reacciones químicas, como la combustión de combustibles fósiles o procesos metabólicos. Energía eléctrica. Es el tipo de energía que resulta del movimiento de electrones, es ampliamente utilizada en la vida cotidiana para alimentar dispositivos, iluminación y electrodomésticos. Ley y conservación de la energía.
Este principio fundamental establece que la cantidad total de energía en un sistema cerrado permanece constante. La energía puede cambiar su forma a otra, pero nunca desaparece si se crea de la nada. Fuentes de energía renovable: energía solar accesible, energía eólica limpia, energía hidráulica eficiente, energía biomasa sostenible, energía geotérmica constante. Fuentes de energía renovable: uso en industrias pesadas, emisiones de gases contaminantes, dependencia económica global, recursos finitos y agotables, impacto en el cambio climático. Profe, ¿cuáles serían ahí? ¿La biomasa y lo del combustión fósil? Energía, biomasa. Esta que estoy señalando. ¿Aló? Sí, sí, esa, biomasa. Bueno, Esa tiene impacto esta, ambiental, ¿no? bueno, esta energía biomasa es la que se crea a través de los desechos industriales y los desechos, ¿cómo es que? Vegetales. No, no, digamos, Esos recursos se incineran, o sea, se queman, se transforma la energía calorífica en otro tipo de energía, ya, que es la energía biomasa. O sea, ¿qué es la biomasa? Es la cantidad de combustible que sale de la destilación de todo ese desperdicio, ya que se hace a nivel industrial, pero eso tiene también un impacto ambiental porque genera CO2 a la atmósfera. Ya. En cambio, así es, sí, señor. la geotérmica es aquella que se encuentra, aquella energía que se encuentra almacenada en el subsuelo en forma de calor. Ok, Ya. sí, señor. Esta fuente que le estoy mostrando aquí son de los recursos que no son renovables, ya, como lo que producen efectos contaminantes, que son ¿cómo es que? Las centrales térmicas. Las centrales térmicas eh, convierten la energía química o derivada del petróleo en ese caso, como son el carbón, como es el gas natural, el fuel oil, el ACPM, pues lo queman, ese combustible, depende de la energía de ese combustible, lo que hace es calentar y convertir en vapor sobresaturado el agua que se encuentra o que recircula a través de una tubería, ya, y llevada en forma de vapor hacia la turbina de un generador eléctrico. Eso pues genera impacto ambiental porque emite mucho CO2 hacia la atmósfera y por eso es que se está tratando de minimizar ese tipo de energía. Ahí vemos pues una llama de gas natural, vemos una torre donde está haciendo emisiones hacia la atmósfera, vemos carbón y la sustracción del petróleo. Se dice que es un recurso finito y agotable porque ya está en su proceso de agotamiento. El petróleo, pues, por mucho que haya, ya no hay la misma cantidad que existía y por eso es que se recomienda que, pues,
entren a la transición energética que se encuentra en el momento, porque es un recurso que de un momento a otro es agotable en los países donde está. Es más, hay países que aún teniendo este tipo de recursos, lo están dejando de utilizar transitoriamente, pues, por tener nuevas alternativas energéticas, o sea, por aprovechar la fotovoltaica o la eólica. Energía en la vida cotidiana. La energía es fundamental en nuestras actividades diarias, desde encender las luces en nuestro hogar hasta cargar dispositivos electrónicos. Su uso eficiente puede mejorar nuestra calidad de vida y contribuir a la sostenibilidad. Impacto ambiental de la energía. Comprender las consecuencias de nuestras fuentes de energía es crucial para promover las prácticas sostenibles. Contaminación del aire. Las emisiones de gases contaminantes de la quema de combustión de combustibles fósiles afectan la calidad del aire y la salud pública. Ese es un diario vivir en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades. Cuando uno va, por lo menos uno va a Bogotá y mira para un lado, ve la cantidad de smog que cree uno que es niebla y es pues es smog. Cambio climático. Las actividades energéticas contribuyen significativamente al aumento de gases de efecto invernadero, acelerando el calentamiento global. Degradación de ecosistemas. La extracción y uso de recursos energéticos puede destruir hábitats y afectar la biodiversidad. Esto es en el caso de las grandes centrales hidroeléctricas. Recursos agotables. El uso excesivo de fuentes no renovables está llevando a la disminución de estos recursos, poniendo en riesgo el suministro del futuro. Futuro de la energía y sostenibilidad. La transición hacia un sistema energético sostenible es crucial para el bienestar del planeta y de las futuras generaciones. Innovaciones tecnológicas. Desarrollo de fuentes de energía más limpias y eficientes. Políticas energéticas sostenibles. Implementación de marcos de regulatorios que fomenten el uso de energía renovable. Educación y conciencia. Iniciativas para informar a la población sobre el uso responsable de la energía. La comprensión de los conceptos energéticos es fundamental para abordar los retos del presente y del futuro en la gestión del recurso y la sostenibilidad del planeta. Señores, Sí, profe, aquí estamos. bueno, esos Estamos, fueron los profe. conceptos, pues, esos fueron los conceptos de antemano, pues ustedes como aprendices SENA, de antemano ya ustedes debían conocer esos conceptos. No sé si ya de pronto el profe Carlos se los había socializado o qué, habían hablado de ellos o ustedes habían investigado con respecto al tema. Sí, hubo un tema que se tocó, algo de la energía renovable y sobre las formas de producción de las energías. Ahí se tocaron
muchos temas. Y ahora último también se tocó sobre energía solar y algo así. No, profe, no importa. Entre más información tengamos, mejor, pues más capacitados, ¿no? Bienvenido sea. Bueno, Sí, así es. eh, Así es. bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, no se lleven nada, déjenlo aquí en la sala. No quiero que ocurra nuevamente como ocurrió la vez pasada. O sea, ustedes están en todo el derecho de preguntar. Ya. Ustedes tienen sus deberes y tienen sus derechos. Profe, yo sí quisiera de pronto si nos puedes compartir esos dos documentos, sería muy de mucha ayuda. Bueno, voy a dejar de compartir porque quiero hablar algo con ustedes.